Ok, perfecto. Muy buenas noches con todos. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, ciclo 1 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy, pues, vamos a realizar una corta entrevista al ingeniero Eddie Rodas. Nosotros somos un equipo de trabajo conformado por mi persona, el compañero Carlos Abad Ramos, Yanela Damián, Mónica Apaza, Fiorella Trigoso y José Cagua. ¿Ok? Entonces, por favor, ingeniero, una corta presentación para luego continuar con las preguntas. Bien, buenas noches con todos. Bueno, primeramente felicitarlos por emprender y interesarse por lo que es el área de la ingeniería y mucho más en lo que es el área de lo que es la ingeniería civil. Sin duda, pues esta es una carrera que requiere vocación, sin duda, dado que comprende, bueno, entre las 5 ramas principales que tiene ingeniería. Sin embargo, la labor es tanto en oficina como el de campo. Entonces, más que todo el de campo requiere de mucha vocación, ¿no? Ya que no es, digamos, tan sencillo como parece, pero hay que, a veces el ingeniero tiene que estar para recorrer, como se dice, las 3 regiones en nuestro país conocido, que podemos estar en la costa, a una altitud baja, como estar también pues a alturas por encima de los 4.000 metros, dependiendo dónde tengamos los proyectos. Así que es una carrera muy hermosa, muy apasionante, así que quien les habla, creo que no se ha confundido con esta área, con esta carrera, y bueno, en lo poco que sabemos de todo este camino que tenemos, seguramente podría ayudarles en algo, ¿no? Claro, ok, muchas gracias, ingeniero, por la pequeña introducción. Ahora sí vamos a continuar con las preguntas. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Raúl Ramos. Ingeniero Rodas, paso con la pregunta. ¿Cuál fue su principal motivación para que le lleve a estudiar la carrera de Ingeniería Civil? A ver, la principal motivación, eh, bueno, yo creo que es, mira, no sé si indicar la principal motivación, dado que yo vengo de una familia de constructores, es decir, mi padre es técnico en construcción, es topógrafo, y yo personalmente conozco la construcción casi desde los 7 años. Entonces es una carrera que yo lo he vivido, conozco, y quizás, si le podemos decir una motivación, ha sido siempre el ver cómo se van desarrollando las construcciones, por ejemplo, las grandes edificaciones que se vean más que todo en el primer mundo, ¿no? Las obras, por ejemplo, de hidráulica, de los reservorios grandes, los aeropuertos. Entonces, creo que por ahí ha sido el reto de repente de poder hacer en nuestra región o en nuestro país proyectos de esa envergadura, ¿no? Ok, perfecto, gracias, ingeniero. Continuamos con las preguntas, chicos. Aprovechemos al máximo la presencia del ingeniero. Eh, bueno, sí, buenas noches, ingeniero Eddie Rodas. Y bueno, tengo dos preguntas, profe, profesor o ingeniero también, ¿no? Y que yo le conocí como ingeniero y también como ingeniero. Profesor y ingeniero. Mira, tengo una primera pregunta. ¿Podría definir qué es para usted la ingeniería civil? A ver, creo que si podemos definir, esto es, eh, pienso que la ingeniería civil es aportar con un ordenamiento en cuanto a lo que son
construcciones, también a mejorar la calidad de vida de la sociedad en cuanto a infraestructura, ya sean ¿no? las carreteras que unen los pueblos, eso va a dar mejoramiento de calidad de vida, las construcciones en edificaciones, sean bibliotecas, sean de vivienda, van a mejorar enormemente. Entonces pienso que, y vemos los aeropuertos, por ejemplo, que es otra tarea de los ingenieros, hace que el comercio sea mucho más rápido, el traslado de las personas, de los puertos. Entonces, la ingeniería civil pienso yo que es una rama de la ingeniería que ayuda, pienso yo, mucho más que las otras áreas de ingeniería de manera mucho más inmediata al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Bueno, profe, claro, gracias. La siguiente pregunta es, ¿alguna experiencia profesional que usted nos podría compartir? Sin duda. Por ejemplo, hay una que fue de repente, bueno, son varias, en realidad en la carrera se tiene muchísimas experiencias, ¿no? Entre buenas, bueno, de ahí de todo. Una, por ejemplo, bueno, que a mí me sucedió cuando recién empezamos a ejercer, fue cuando fuimos a trabajar por la selva, más o menos sería el año 99 aproximadamente, fue por el lado de Puerto Maldonado, donde todavía no existía la carretera, el puente que une ahora la interoceánica. Entonces, ¿cómo se cruzaba, por ejemplo, esos ríos? Se cruzaban en unas plataformas, ¿no? Que cobraban. Pero habían ríos, por ejemplo, que no necesariamente había ese servicio. Entonces, había la necesidad de, por ejemplo, hacer cruzar una maquinaria pesada. Entonces, como cuando uno es recién joven, busca la manera, ¿cómo haces cruzar, por ejemplo, pues una maquinaria pesada? Si no tienes el puente, no tienes la carretera. Entonces, en el equipo había, por ejemplo, bueno, entre algunos experimentados ingenieros, maestros, y hay que rodearse sin duda de maestros de obra con mucha experiencia, los que realmente a uno le van a ayudar, al menos en el inicio cuando uno ejerce la carrera. Entonces, ¿cómo se tuvo que hacer pasar? La pregunta era, ¿cómo hacemos pasar la maquinaria pesada? Entonces fue ingeniarse. En el monte se tenía madera, los rollizos, ¿no? Pero ¿cómo hacer que esto flote? Ustedes saben cuánto pesa una maquinaria pesada, ¿no? Una retroexcavadora, un cargador frontal, es sumamente pesado. Sí. Se disponía, por ejemplo, de cilindros de combustible vacíos, entonces se tuvo que poner sobre esos cilindros los troncos, ¿no? Los rollizos, y armar una plataforma, y sobre esa plataforma montar la maquinaria. Pero en el momento que montamos la maquinaria, veíamos el tractor que ya se iba para el fondo, plataforma y todo, así que ustedes saben cuánto de dinero había por ahí, así que de que todo el mundo estaba, pues, como te digo, sudando frío, como se dice, hasta que ustedes saben, por el principio del empuje hidrostático, comenzó a flotar y nuevamente vimos recién nuevamente emerger la maquinaria y recién pudimos un poquito, como se dice, respirar en paz y trasladar, ¿no? Esa, por ejemplo, fue uno de susto en el que pues uno había cambiado de color como un camaleón, como se dice, nos volvimos de todos los colores ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, es de mucho, para mí, que queda una experiencia muy interesante y da mucho susto, de verdad, cuando uno inicia en lo que son las obras de ingeniería, ¿no? Claro, profe, perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, durante el tiempo que lleva desarrollando la carrera, ¿cómo cree usted que ha ido evolucionando la tecnología en el campo de la ingeniería civil? Mira, en estos últimos años, definitivamente el cambio, el desarrollo tecnológico es enorme. Es mucho más, está yendo mucho más rápido, ¿no? Con decirle, por ejemplo,
el uso de maquinarias ha mejorado enormemente, ha optimizado el trabajo. Por otro lado, por ejemplo, anteriormente, todavía, bueno, cuando yo empezaba a estudiar, por ejemplo, la ingeniería civil, y cuando ya empezaba a desarrollar, los planos lo teníamos que hacer, no como ahora con el AutoCAD y todo ya sale bien, ¿no? Teníamos que dibujarlo, por ejemplo, en papel mantequilla, el borrador, y encima un papel transparente y pasarle con tinta. Así que el solamente pasar con tinta era un problema porque tú podías haberte equivocado en una línea y se manchaba todito por un descuido el papel y vuelta había que volver a dibujar. En cambio ahora nosotros tenemos muchos programas, ¿no es cierto?, que la tecnología nos permite y lo podemos imprimir para elaboración de planos. Ahora, por ejemplo, el uso en los cielos, en los techos, ¿no? De concreto. Ahora, antes utilizábamos, en los techos, se utilizaba bastante se sigue utilizando también los ladrillos, pero antiguamente bloquetas. Y las bloquetas son pesadas. Ustedes saben que ahora ya nadie utiliza para los techos las bloquetas. Puede utilizarse ladrillo, que es menos pesado, pero mucho más si queremos un techo aligerado, utilizamos Cielo raso. el Tecnopor, ¿no? Entonces, este cambio que se va viendo, el cambio del aporte de la tecnología, que es mucho más rápido ahora, estamos ya hablando inclusive de impresoras de 3D, donde tú puedes hacer impresiones, ¿no? Construcción de casas, eso ya está, por ejemplo, en Chile ya se ha desarrollado, se ha visto esto. Entonces va en crecida y creo que es bueno, ¿no? Es bueno esto, está aportando enormemente a la facilidad, a la rapidez y a optimizar los proyectos de construcción, ¿no? En ingeniería civil. Bueno, ingeniero, coméntenos con respecto a los edificios inteligentes. ¿Cuáles de sus características hacen que se diferencien del resto de edificaciones? Esto es una cosa muy interesante. Miren, definitivamente actualmente vemos, yo creo que ya estamos viviendo dentro de lo que es el, ¿no? el cambio tecnológico que viene avanzando muy vertiginosamente. En cuanto a a las viviendas inteligentes, es extraordinario. Bueno, de repente no tanto en nuestro medio, en los países de tercer mundo, pero sí podemos ver en los países desarrollados, por ejemplo, viviendas en las que uno simplemente con una clave o con una palmada o solamente dando un nombre puede cambiar la temperatura del ambiente, ¿no? No quiere una determinada temperatura y automáticamente la vivienda pues se pone, ¿no?, a la temperatura que uno desea. También podemos ver en cuanto, bueno, esto creo que esto sí está muy visto. Por ejemplo, el acceso a las puertas ya no necesitamos tener las llaves, sino más que solamente códigos. Entonces, en fin, las viviendas inteligentes, yo creo que en nuestro medio también ya dentro de poco, no creo que pase muchos años, seguramente inclusive en nuestro país van a estar muy ya de pronto, como se dice, utilizándose, ¿no? Esto gracias a la tecnología que nos ayuda enormemente a mejorar, que nos podría ayudar, por ejemplo, contra los problemas de prevención en sismos, de incendios. Entonces yo creo que las viviendas inteligentes va a ayudar enormemente a todo, a salvaguardar lo que es la vida, ¿no?, de las personas, que es que es lo que buscamos también, ¿no? Ok, perfecto, ingeniero. Eh, Continuando con las preguntas, ¿cuáles son los procesos que se lleva a cabo para un proyecto de construcción? Quizá no detalladamente, ¿no? Pero generalmente, ¿cuáles vendrían a ser estos procesos, ¿no? El proceso básico, ¿no?
Claro, miren, en forma general, en los proyectos de construcción, ¿no? Los procesos, los pasos que normalmente se siguen, de hecho, para desarrollar un proyecto, lo primero que se tiene que determinar es la necesidad. Es decir, yo quiero construir, quiero hacer el proyecto de una casa. ¿Para qué lo necesito? O una biblioteca o alguna construcción. ¿Para qué? Quiero construir un puente. ¿Para qué? ¿Como para cuántas personas? O sea, tiene que haber una necesidad. Cuando se construye esto, cuando no se identifica esto de la existencia de la necesidad, es lo que vemos en muchas ciudades en nuestro país, en los países de tercer mundo, en el nuestro, lo que se llaman los elefantes blancos. O sea, se construyen por construir y luego no se utiliza esa infraestructura. Entonces, un paso fundamental es la existencia de la necesidad, ¿no? ¿Para qué se va a construir? El segundo punto sería el análisis. Hay que analizar, ¿no? Todos los detalles sobre esta necesidad, a cuánto se va a beneficiar, cuánto va a ser el costo y todo ello. Entonces es importante hacer el análisis. El siguiente podría ser, ¿no? La identificación de soluciones. Por ejemplo, si yo quiero construir una carretera, por ejemplo, de una ciudad A a una ciudad B, entonces seguramente se podrá plantear una que pase, digamos, por un punto C o otra que pase por un punto D. Hay que analizar y hay que ver cuál de esas sería más óptimo. Al trazar esa carretera, a qué pueblos van a beneficiar, a cuánta gente si paso por el punto C y a cuánta gente por el punto D. Entonces, de todo eso hay que hacer un análisis y ver cuál va a ser la solución más óptima, ¿no? El siguiente punto, obviamente, va a ser los estudios factibles, de factibilidad. ¿Qué tan factibles va a ser? ¿Va a ser un costo? ¿Qué tan factible va a ser, ¿no? Por ejemplo, la construcción, pues, de alguno de estos proyectos. Sin duda, esto está de la mano con lo que puede ser la evaluación, ¿no? Hay que evaluar esto, ¿no? Hay que ver el financiamiento, de dónde, si yo voy a construir, con qué dinero lo voy a hacer, si va a ser con el gobierno local, si va a ser con el gobierno regional, si va a ser con un ministerio. Entonces hay que ver de dónde va a salir el financiamiento, ¿no? Posteriormente, si esto va bien, pues hay que desarrollar, hay que diseñarlo, hay que hacer el diseño ¿no? de ese proyecto. Entonces, en cuanto a diseño, hablaremos pues de lo que es un diseño arquitectónico, ¿no? El diseño, bueno, dependiendo qué infraestructura va a ser, ¿no? Luego hay que ir a la licitación, cómo va a ser la licitación, ¿no? Cuáles van a ser las bases de la licitación y posteriormente entraremos a lo que es la construcción en sí, ¿no? La construcción en sí, la puesta en marcha, o sea, la construcción, la ejecución de la obra, del proyecto, y finalmente será lo que es el mantenimiento, porque no basta. Muchas de nuestras infraestructuras, esto es importante y seguramente ustedes, bueno, conforme vayan avanzando en la carrera van a ver, o sea, lo importante no solamente es que el ingeniero construya y dejarlo ahí, sino hay que ver qué va a suceder después con esta infraestructura. Necesitamos hacer mantenimiento. Y eso es fundamental. Y eso debe de estar también dentro del proceso o de los pasos de un proyecto de construcción. Ok, perfecto. Excelente, ingeniero. Muy específico. Te saluda Fiorella. Quisiera saber qué materiales innovadores ha observado que se están implementando en la construcción de edificios. Mire, bueno, de mi experiencia, bueno, de repente mi experiencia no ha estado mucho con el tema de las edificaciones, más sí de repente en tema de carreteras, que hemos estado trabajando un poco más, ¿no? De vías, bueno, de mantenimiento de vías y todo ello, saneamiento básico. Bueno, en cuanto yo he podido ver de repente, es lo que hace un rato que les comentaba, por ejemplo, el uso del Tecnofor. Bueno, aunque miren, por ejemplo, con respecto al Tecnofor, seguramente hay muchos puntos de vista.
pero viendo, por ejemplo, lo que es el costo, eh, eh, por ejemplo, el tema es muy, muy importante, ¿no? Ahora, también con el tema de los sismos, y ya se están colocando, se están trabajando lo que son las viviendas antisísmicas, colocando los aisladores, ¿no? En las cimentaciones, que es importantísimo, por ejemplo, esto. Entonces yo creo que un poco de eso podría yo comentar con respecto a lo que son edificaciones, ¿no? Claro, profe. Claro, ingeniero, mira, quería consultarle, usted hace rato nos contaba una experiencia tan hermoso y que realizaron un proyecto de un puente, ¿no? Por allá por Puerto Maldonado y entonces nos podría tal vez un poquito más comentar qué materiales innovadores utilizaron en ese puente y en ese año y a la diferencia que hay hoy en día. Mm, a ver, no, nosotros no construimos un puente esa vez, sino que hicimos pasar la maquinaria pesada para hacer, era una retroexcavadora para aperturar zanjas, era para llevar, ¿no? Hacer un saneamiento básico, ¿ya? Entonces, mira, con respecto, podríamos decir, en cuanto a, en ese aspecto, yo creo que lo que se ha podido implementar en ese tiempo que te hablo, como te digo antes, del 2000 aproximadamente, no se utilizaban, por ejemplo, mucho los geosintéticos, ¿no? Que ahora sí es casi, como te digo, del cada día. Entonces, importantísimo para ¿no? Para mejorar, para optimizar el suelo en cuanto a drenaje y mejorar la calidad del suelo ahí. Yo creo que, por ejemplo, los geosintéticos están jugando un papel muy importante ahora, ¿no? En ese tema, por ejemplo, de lo que son los trabajos en cuanto a pavimentación, a carreteras, en esa parte. Claro, profe. Bueno, muchas gracias. A ver, mi compañera Fiorella creo que iba a culminar. No, Ah, ingeniero Rojas, para concluir con la entrevista, ¿nos podría brindar unos consejos nosotros los aspirantes a esta profesión? Bueno, consejos. Bueno, el consejo sería de que ustedes, bueno, principalmente, mira, yo como docente, yo debería manifestar lo siguiente. De repente, el consejo va a tener que ser que ustedes dediquen en sí, o sea, que estudien ingeniería, no, como les digo, con el afán de querer culminar o con el afán de querer tener el título. Eh, pues siendo así, ustedes saben, el peor problema que tenemos ahorita en nuestro país, si ustedes dan cuenta, es un tema de corrupción. Y eso va por el lado de la política. Entonces, aquel profesional que realmente solo ha logrado a como de lugar obtener un título, va a ser fácil de manipular por los políticos que muchas veces ni siquiera tienen un título. Y entonces, pero manipulan al profesional y en este caso, quien lleva los proyectos es el ingeniero civil, quien va a firmar es un ingeniero civil. Entonces, yo creo que mi consejo iría por ese lado, de estudiar y terminar la carrera, pero sabiendo, conociendo y que sea con esfuerzo. Si en algún momento tienen que jalar un curso, pero por motivos X ya extra a su esfuerzo, que ustedes hayan dedicado, han esforzado, y que aún así fue insuficiente y tienen que jalar, yo les recomendaría que lo vuelvan a llevar el curso, a querer aprobar como sea, porque eso les va a dar calidad y van a decir que realmente han aprendido y saben, y cuando ya estén en ejercicio de carrera, créanme, van a poder valorar vuestra carrera y vuestro esfuerzo. Pero si lo van a lograr muy fácil y aprobar como de lugar, no van a valorar, porque van a ver que inclusive se puede comprar eso y
cuando ustedes trabajen en un municipio o en un gobierno regional, les van a decir, ingeniero, por favor, fírmeme tal cosa y le voy a pagar tanto. Y fácilmente su cabeza va a estar de por medio, porque ustedes saben que una firma vale mucho y desgraciadamente el tema de la corrupción va por ese lado. Entonces yo quiero que valoren, se esfuercen, que no es difícil, pero que sí le dediquen tiempo. Busquen apoyo a gente que siempre las hay. Hay gente que sí les pueden apoyar. Entonces, iría por ese lado, más bien mi consejo, jóvenes, por lo demás, solo pregúntense si realmente les gusta la carrera, están dispuestos a caminar en el sol, hacer un levantamiento topográfico, quemarse un poquito de repente de lo blanquito que estén o de lo bien bonito que estén, un día o 2, 3 días soleados que se puedan quemar, porque en realidad también eso es parte del trabajo de la ingeniería, no solamente es la oficina, ¿no? Entonces, si van por ese lado, creo que van a tener los mejores éxitos, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero, por regalarnos un poco de su tiempo y responder nuestras dudas. Nos quedamos con excelentes aportes y recomendaciones. Muchas gracias a ustedes. Estamos para ayudarlos. Es así como culminamos nuestra entrevista del día de hoy.